Hola, muy buenas noches. Por aquí ya está el chat supremamente activo. ¿Cómo me les va? Hoy es lunes, yo soy Jotica y este es el magazine de los juegos de rol de noche. Bienvenidos. Ya son las 8 de la noche y vamos a empezar con nuestro tema y nuestro debate de hoy. Hoy hablaremos de personajes malvados. Alguna vez, yo creo, todos hemos roleado algún personaje en términos de Calabozos y Dragones, Chaotic Evil. En términos de otros juegos de rol, no muy queridos. Gente con no muy buenos sentimientos. Pero ya hablaremos de eso, si han tenido ustedes por ahí experiencias roleando personajes malvados, cómo les ha ido, obviamente. ¿Son disruptivos? ¿No son disruptivos? ¿Cómo llevar una armonía de grupo a pesar de jugar con un personaje malvado? Claro que sí, porque sí se puede. Así que qué rico que estén con nosotros, que nos estén acompañando aquí, como siempre, como todos los lunes. Ya regresamos, vamos con el intro y sigan ahí, así, activos en el chat. Se les quiere, ya regresamos. Ok, bienvenidos nuevamente por aquí. Estamos aquí en De Noche, el magazine de los juegos de rol, y de nuevo estamos por aquí con nuestros queridos panelistas. Cevitas, ¿cómo estás? Y Juanito, no digamos que invitado, es un chico de la casa, aquí, un chico de 20, dispuesto a debatir, a comentar y nada, a pasar un rato agradable en este programa. Y pues empezamos a saludar por aquí a Andy, a Sharon, a Kender, a Germancho, que está por ahí también, Gergato con botas, por ahí lo vi. Bienvenidos, bienvenidos, qué rico que estén con nosotros. Y nada, eso es de una aquí a lo que vinimos, muchachos, porque ¿qué más hacemos? ¿Cómo me les va? Bien, bien, Jotica, muchas gracias a Ahí todos, vamos. por estar acá nuevamente Eso me en alegra, este me alegra. despacho. Gracias, gracias, Juanito. Yo normal, nada. Sí, sí, sí. Y sí, como lo dice Juanito, en este maravilloso desparche. Y de eso se trata este programa también. Y empecemos por nuestros gritones. Yo, como dice el mío, siempre le he puesto un toque de maldad, no sé si maldad o picardía a mis personajes. eh, Algo malosillo terminan haciendo o al comienzo no se comportan de la mejor manera o bueno, en fin, pero siempre trato de llevarla pues con el grupo, ya luego hablamos de eso. Y por aquí, Juanito, que le ha tocado jugar con personajes malvados sin saber que es el malvado, eso me parece muy curioso. Creo que tienes un typo, J, en ese gritón. Los DM como malvados, pero ese no es tan así, pero no, a mí sí me ha tocado precisamente esos personajes que entran como con una intención y a medida que van determinando sus acciones, el mismo dungeon, el mismo master, narrador, como quieran decirle, va encaminándolo a uno y de un momento a otro es que en esos momentos duros de la trama lo ponen a uno en esa situación de, pero usted hizo eso y no es, bueno, sí. Sí, 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 sí. Pero si tú lo mataste, yo. También he jugado personajes malvados dentro de las mesas, pero creo que hay unas apuestas bonitas y que interesantes dentro de esas ideas de ser malvado, y es cómo es uno malvado. Porque Exacto. puede ser uno malvado con el fin del malvado de la historia, o puede ser el malvado que va haciendo cosas malvadas, pero no va con el mismo fin de, digámoslo, del antagonista principal de la historia, sino, o de los antagonistas, sino que simplemente
tiene sus otras formas de ser más crueles. En Dungeons, por ejemplo, pues fue una discusión que una vez tuvimos con Momo, no sé si esté ahí hoy en el chat, pero precisamente yo tenía un brujo y pues si vendió su alma al diablo y estaba pidiéndole almas, pues era normal que si los compañeros quedan inconscientes, o si está por ahí, Majo, lo siento, Majo, pues darle un alma a su patrón, ¿no? Aunque sea de la party. Ok, por aquí Kender nos dice que le tocó jugar la versión malvada de su personaje en una campaña, un doppelganger Doppelganger son los típicos de Dungeons. que lo reemplazó, Sí, solo los desde hay. segunda edición los recuerdo, weón. Sí, los doppelganger, Y, sí. y eso que dice Kendrick me acuerda, por ejemplo, en Zion Mombo se montó una vaina muy bonita, muy chévere, y es que estábamos jugando con unos personajes buenos y todo en una situación, y en un momento u otro, después de terminar, como digámoslo así, las temporadas, entramos en una nueva temporada donde vamos a jugar con un escuadrón de lo que viene siendo los malvados de nuestra mesa. Ok. Y entonces nos da de los personajes, nos explica cómo el contexto y hay que jugar hacer lo mejor de esos personajes, sabiendo que está haciéndole mal a los personajes principales que uno tiene en la mesa. Y esas cosas son espectaculares dentro de la narración porque permite contemplar también el otro lado, el otro punto de vista. Sí, total. Y Cevitas, yo sé que tus personajes no son malvados, pero sí sé que son caóticos. No en su alineamiento, en su ser. Pero, si dices eso, estás diciendo que juego mal rol. No, Sí, el armar estás diciendo que personajes tiene un caóticos. alineamiento y que yo no lo manejo por ese alineamiento. No, pues si tienes el alineamiento aún más lo refuerzas, pero nunca he visto, solo al comienzo, cuando empezamos a jugar rol, pero nunca he visto un personaje tuyo normal de un tiempo para acá. Es como el tigre raro, eh, eh, el monje chiquito de blanquito que no ha hecho nada todavía. y coge y mata a todos. Sí, es como, es muy extraño. Oh, Mike, bienvenido por aquí, hablando por aquí de personajes malvados. Estamos teniendo aquí un pequeño debate dentro del debate mayor. Yo siento que me están acusando de algo. Falsamente, según él, falsamente. No, en serio, siempre he creído, es que lo caótico no necesariamente es algo malo. Sí, No, no, para sí. nada. No, Eh, pues, por ejemplo, Mitos me parecía un personaje caótico. No era malo, pero me parecía caótico en su manera de ser. Y es que el pobre man estaba medio loquito. es que yo insisto que ustedes están, bueno, mejor dicho, es que ustedes se acuerdan desde el mitos del final. Sí, ese El Mitos, comienzo era muy distinto. sí, no, el Mitos del comienzo era más, El mito del comienzo era muy, muy centrado. Sí, muy sí, era centrado, muy todo bien. aunque no tenía memoria. Yo creo que el problema fue Sí, eso, la ese fue el memoria. problema. El problema fue cuando el DM decidió botar 8 memorias dentro de la cabeza de mitos. Sí. Pero de todas maneras, el no tener memoria ya genera un poquito de caos dentro de la ecuación. Y es como, Ah, uff, no, pues sí, sí, claro, sí, interacciones y cosas, sí, indudablemente. exacto. En el No, grupo, en esa ecuación llamada pari, sí, es como, uff. no, Pero, y me recordó que, por ejemplo, hay cosas interesantes. Bueno, pero no, si quieres termina, porque quiero meter, digamos, otro elemento de pronto de esa distorsión medio caótica. Y es la primera vez que jugué rol, jugué Werewolf, Hombre Lobo, y yo me armé un Garras Rojas, Lupus, en una mesa llena de homínidos, y pues los Garras Rojas en esa discusión de odio a los humanos sí, tenía que entrar a trabajar de alguna forma o convivir de alguna forma con el resto de la party. a trabajar. Y eso es, digamos, esa esencia caótica, tal vez no malvada, pero sí como que no va con el grupo, pero aún así trabaja en grupo. Exacto, entonces, listo. Han jugado ahí para el chat, para ustedes, queridos panelistas. Han jugado con personajes evil. Yo arranco. Steg era evil. Por Mitos eso, era igual. Mitos era evil.
Mitos era malvado, sí, ay, Sí. sí, Mitos era malvado. Ujú. Era Eh, malvado. Por eso se comportaba como se comportaba y era pues sus intereses y por eso robaba y se metía en las que se metía. Sí, pero era malvado. pues yo como no he sido muy de Dungeons and Dragons, he jugado personajes malvados, entre Sí. comillas decirlo. También porque la maldad pues depende mucho del punto de vista. Entonces, desde el punto de vista de la pari, podría ser un personaje malvado, por ejemplo, ser un Corax en un mundo lleno de vampiros. Ok. Pero digamos que en Dungeons casi como esa personalidad propiamente malvada, no, pero en otros ámbitos de juego sí me ha, he sido ese personaje malvado, Sí, sí, sí. no tan malvado porque regularmente no está malvado asociado a la historia, sino malvado asociado a otra parte, digámoslo, a un paralelismo de la Ujú. historia. Y pues como dice la descripción, me ha tocado ser malvado sin Sí. saber que era malvado. Pero como así que sin saber que, o Es sea, que, es que hay una cosa, y creo que por ahí Mike mencionó algo así, si le entendí bien. Recuerden que malvado viene determinado por los que sobreviven, ¿no? O sea, sobreviva es el que cuenta la historia. es verdad. Eso es cierto. Pues Entonces, y no, y los contextos sociales, culturales, históricos marcan mucho lo que conocemos como noción de bueno y malo, lo que conocemos, Ujú. por ejemplo, lo que la gente llama el sentido común es algo relativo a un instante de tiempo en un sitio específico, ¿sí? El sentido común para los colombianos no es el mismo para los chinos. ¿Mm? Ujú. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, sí, ser bueno o malo al final del día ¿Es es raro. Entonces, subjetivo? por ejemplo, ¿es qué? ¿Tú dices que es subjetivo? Un poquito, porque por eso, por ejemplo, quería traer a colación que el hecho es que creo que todos hemos jugado aquí Raid, ¿sí? Y al Sí, jugar Raid, todos tenemos que jugar la sombra de alguien más. sí, Entonces, por ende, todos estamos jugando algo que entre comillas es malvado. malvado. Y se determina malvado porque está tratando de llevar al jugador Al- hacia su perdición dentro de la tormenta y esta cosa. Sí, sí. se lo Entonces, olvidó. esa es una versión de malvado. Ujú. ¿Mm? Pero realmente la sombra está tratando de ser el mismo. Entonces, ¿qué tan malvado es? uh-huh. Ujú. Y ahí lo que dice Chavo, pues también yo como que no estoy de acuerdo con esa parte de que el DM está obligado a jugar malvado, está obligado a jugar personajes malvados y hacer toda la intencionalidad de pronto de esto, pero no juega como un personaje malvado en sí porque también juega personajes buenos, también juega Mm. personajes intrascendentales, cuando y dependes mucho del movimiento más de la misma mesa, lo que va haciendo que haya jugadores malvados, a menos que el narrador sea de Cthulhu. No, no, no. Digamos que sí hay una noción de. Creo que hay que distinguir una cosa, por ejemplo, en el caso de los DMs. ¿Sí? Es. ¿El DM está jugando antagónicamente contra la mesa? ¿Está jugando el juego de rol antagónicamente contra sus jugadores? ¿O está contando una historia donde él representa antagonistas dentro de la historia? ¿Sí? Porque Ujú. creo que por lo menos nosotros hemos experimentado ambas cosas y la primera es increíblemente tediosa. Cuando el DM piensa, es que me están haciendo trampa, es que se confabulan, es que los voy a joder, es que ta, 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 ta. Ah, se salieron con la suya, pues no, ahora les da gripa. ¿Sí? Ahora sí les tengo el bicho. Recuerdo Sí, no, palabras por ahí. o el máster haciendo, que eso también puede extender a su serie, es el máster haciendo metagame, es decir, los jugadores planean y él le tiene una respuesta a todo lo que planean y es Pero como, sí, ese es mi punto, que ese es un modo antagonista, no necesariamente malvado. sí, Les voy a llevar lo antagonista. contrario, les voy a poner los peros, no los voy a dejar, los voy a joder, ta, 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 ta. ¿Sí? Si ves, Sharon, yo no soy Eh, malvado. Yo no soy un DM malvado. Yo me apego. Yo entonces, me apego a la malosidad de los malos. Y si me dicen este malo es así, bueno, así es. Exacto, es Yo no como lo que soy decía, malo.
Son props y extras. El DM es props y extras. Me divierte rolear malos. Eso no quiere decir que sea malo. Me encanta rolear malos. ¿Sí? Por ahí alguna vez en un episodio de Noche hablamos un poquito de eso, y es que interpretar esas cosas que uno no, en la vida real no va a llevar a cabo, es interesante. ¿Mm? Digamos que dentro de los roles de la actuación eso siempre es algo que llama la atención. Ponerse en el papel de esos seres como, uy, hermano, ¿cómo es que alguien así puede obrar o pensar así? Entonces eso, pero eso fue otro tema por ahí que tuvimos en De Noche. Por ahí me decía que necesitábamos a Iki, aquí un problema filosófico entre la bondad, la maldad. No sé qué opinará o qué Un opinaba momento. Sócrates y toda esta gente. Es que, Hola, Irinita, ¿cómo vas? Qué rico que Sí, estés con nosotros. quiero que nos expliques, Ina, cómo así que J es muy cucú. Jota es muy cucú. Gracias, Irita. ahí, Jótica, de pronto, Y como para los- mirarlo desde ese aspecto filosófico, Ay, qué muy chistoso. cucú, tiernito. Tiernito. Es muy cucú. Ah, la sacaste del estadio ahí. Bueno, Ay, no sé, tiernito, moderadorcito. Besitos. Ay, tan bella, Irita. es que la maldad la podemos ver desde dos aspectos, ¿no? Uno que es el ético y el otro que es el moral. El moral es muy personal, ¿no? Sí. O sea, personalmente creo que esto está bien, personalmente creo que esto está mal. En Sí. cambio, lo ético ya tiene que ver un poco más desde el aspecto más De la social, sociedad. más general, pero no quita el hecho de que en esa parte ética también es movible dependiendo pues las circunstancias. Lo pongo, por ejemplo, si nos regresamos hace unos 10 o 20 años atrás, yo creo que unos 20 más bien, no, todavía se veía mal la homosexualidad, por ejemplo. Y pues eso va cambiando a partir de esa ética social. Pero también podemos encontrar aspectos en los que, y yo siempre he pensado que esos juicios tan éticos y tan morales que a veces nos las damos de supremacistas éticos o morales, va generando errores precisamente en la maldad desde el punto de vista de quien la está asumiendo. Por ejemplo, ha habido muchas discusiones con relación a las comunidades o culturas que hacen esos ejercicios. Bueno, hablemos de los judíos para ser más sencillo. Lo de quitar el prepucio a los niños. Desde una ética tal vez más moderna, más de lo que está sucediendo actualmente, pues eso puede ser una vaina como un abuso precisamente de los niños o de la niñez, etcétera, de cosas. Pero desde su tradición, pues esas cosas cambian. No quiero llevarlo a eso, sino que quiero llevarlo precisamente a la parte de rol, y es que si vemos en el mundo de rol, pues existen muchos mundos, o sea, muchas formas de conseguir las cosas. Si una persona nació y creció, por ejemplo, en Dungeons en el Averno, pues lo que va a sentir como malos y los que los han tenido prisioneros pueden ser los del exterior. Y tal vez sus intenciones no sean malvadas para él, aunque resulten siendo malvadas para los de afuera. O el mundo de los drogas, vainas de ese estilo. Yo creo que es muy... Es como el debate, por ejemplo, del canibalismo. Nos parece a todos un acto, tal vez actualmente como, oh no, reprochable, terrible. Pero nosotros no crecimos en una sociedad caníbal como creo que aún existen por ahí un par en el mundo. Sí. Y pues eso, obviamente, ante los ojos de ellos, eso no es algo malvado. Entonces, a la hora del rol, ¿qué es malvado? Si sabe a pollo. Ay, qué buena. Bueno, no sé si sabe a pollo. La vez pasada me dijeron uno y es, tiene textura a pescado, pero sabe a pollo. No, no. Ah, fuck. Sigue con tu punto, Botica. Yo simplemente iba a rematar diciendo que para ellos pues era algo normal.
Veo que para las personas en Australia también al parecer es algo normal. Eh, Creo No que lo me siento, iré a Kendrick, Australia. esta sí fue culpa del chat, no nuestra, no de Jota. Sí. Jota estaba enfocado en su punto. Enfoque. Ok, a Chavito le han dicho que sabe a puerco, ok, a Chanchito. Sigamos. Wow. Enfoque, como dice Kendra. Uf, enfoque. Mm. Entonces, volviendo es que yo les hice una pregunta, bueno, ya por aquí nuestros panelistas nos la resolvieron, algunos en el chat también comentaron que han jugado personajes malvados, pero ahí viene otra pregunta, ¿cómo les fue? Sobre todo al nivel de la interacción con el grupo, porque eso puede llegar a rayar, o es decir, puede llegar a molestar a algunas personas dentro del grupo la actitud malvada o la actitud caótica. Mm, Lo sigo poniendo en términos de Dungeons, ujú. disculpen, pero es que eso les pasa por crear esos tropos ahí, esas cosas ahí. Sí, como esos clichés, que obviamente eso ya está un poquito mandado a recoger. Yo no sé si en 5.5 han cambiado eso, creo que no. Pero, ¿cómo les fue? Por lo menos en mis experiencias con los malvados, lo que yo les digo, o sea, sí, yo soy un cafre, pero trato de no joder al grupo. Es más, las cafradas que hago las trato de hacer en pro del grupo o en beneficio propio. A veces en un sentido egoísta y a veces termino metiendo en problemas al grupo. Pero no, no voy y, no sé, estamos con el boss y salgo corriendo, cierro la puerta y echo llave y los dejo ahí encerrados a que se mueran. Sí, o con una trampa, no ese tipo, o robarlos a ellos directamente, no. Trato como que el personaje se amolde un poquito también al grupo para que no haya problemas a la hora de jugar. Entonces, no sé cómo les ha ido a ustedes. No sé si han tenido problemas en el chat, alguno que nos cuente experiencias así que hayan tenido problemas por jugar, o con alguien que haya roleado personajes malvados y ustedes digan, no, este man tiene huevo. Yo voy a poner un caso bonito Vale, Kender, estoy totalmente de acuerdo contigo, esa es mi actitud cada vez que yo roleo un ladrón. Robar no es malo, la gente que pues es descuidada y deja sus cosas por ahí, hermano. No, mentiras, no hagan eso. Estos son juegos de rol. En la vida real, no hagan eso. pero, pero pues ahí hay un poquito, digamos, como en esa parte, yo una experiencia muy bonita que tuvimos fue con Daniel Vargas y en la mesa de Momo nuevamente de Zion. Pues hay para los que no conocen o contexto de los que no conocen el juego, pues básicamente es que los dioses existen y las personas empiezan siendo como héroes de un dios, hijos de un dios, son semidioses, digámoslo así, no semidioses porque es una categoría más alta, pero tienen sangre de un dios y precisamente se comportan como humanos, pero van más allá de los seres humanos. Sistema de White Wolf de dado de 10, de las Sí. bolitas. Y Daniel, pues nosotros estamos combatiendo contra Zeus y Daniel se creó un personaje que básicamente es una representación de Zeus. Y actuó todo el tiempo como parte de la party, pero pues simplemente moviéndonos eh, a partir de sus intereses y sus vainas, manipulando un poco la mesa, que hizo a la final que la mesa fuera entretenida. Y que tuviera precisamente como ese contexto que después cuando descubrimos que él era el malvado y que siempre no lo dijo, pero pues nunca quisimos creerle. Siempre sí, O sea, yo sé. esa verdad que te dicen Sí, de frente, sí. no, yo soy el malvado. Sí, Y no, sí, ¿qué te será, pues, puedo decir? Como en esta película de Hudson Hawk de Bruce Willis. ¿Sí? ¿Y qué te puedo decir? Soy el villano. Genial. pero Sí. creo que todo gira precisamente en torno a hacer que la mesa, y entendemos la mesa como la mayoría de los jugadores, sin importar, digamos, las acciones que uno tome y eso, lleven a la resolución de esas situaciones de la mesa, ¿sí?
Exacto. Yo como jugador estoy internamente metido, haciéndole la vida imposible a los mismos jugadores sin que ellos se den cuenta que yo soy el mismo que estoy haciéndoles la joda porque creen que soy del equipo. Después todo se desvela, pero precisamente se juega un poquito en este sentido a todo esto está deshecho para que ya en un momento mi personaje ya tengo que salir de él porque pues ahora sí todo va en pro de la mesa como la mayoría de los jugadores, sino como mi personaje hacer lo que quiere y terminar convirtiéndose como en esa idea del lobo solitario de todos van para la derecha y yo me voy para la izquierda y entonces diríjame a mí solo, no le veo sentido, ¿sí? Sí, A menos que total. precisamente tenga ese contexto de hacer que la historia, de pronto vamos otra vez un poquito con la idea del narrador tal vez, y es que a la final lo que tiene que tomar esa fuerza y esa prioridad es la historia. De Y así acuerdo. mismo yo también he jugado personajes. Mi personaje tenía un demonio interno, Pazuzu, y a la final tuvo que quedar encerrado. Bien, porque es una forma de resolver para que la mesa pueda dar cierre a esas historias. Me parece. Exacto. Sí. Es que me parece muy interesante porque cada uno le pone el sabor que quiere si están leyendo todo lo que se está diciendo en el chat. Cada uno lo pone desde su sazón, pero todos estamos diciendo lo mismo. Sí. Sí, es lo bien interesante de esto. Sí. Kender lo acaba de resumir bien. Para mí el problema de dejar un jugador completamente malvado es que va a chocar con la party y finalmente va a arruinar la experiencia de uno o varios. Ese es el meollo del asunto. Que nosotros estamos realizando esta actividad es para divertirnos al final del día. ¿Sí? Exacto. Pasarla bien. Sí. Entonces, sí, si va a llegar alguien a arruinar esa experiencia en donde yo supuestamente me quiero divertir, no. ¿Sí? Es que esa es la cosa. Ahora, si dentro de los actos malvados yo me divierto y se divierte el grupo, ahí Eso está es la otro cosa. cuento. Eso es, yo creo que esa es la esencia de ser malvado en un juego donde todos, bueno, ser el malvado de la mesa. Y entre más experimentados son los jugadores, más fácil y transparente es esa interacción. Exacto. Sí. Y no llega o no lleva a conflictos ni a problemas. Que no lo van a sentir personal, no es que no es mío, no. Exacto. Pero también estoy de acuerdo con Chavito cuando dice que, pues, si no hay un conflicto, pues no hay aventura, si no hay un malo, si no hay un malvado. Pero en este caso, bueno, digamos que eso es la parte de los antagonistas, del villano, pero aquí estamos hablando de los jugadores, ¿sí? Es que esa es la aclaración. Sí, entre comillas, héroes, ¿no? Porque no necesariamente se es un héroe. Protagonistas. Gracias. Cevita siempre me hace la aclaración. Gracias, Cevitas, por estar ahí atento. Sí, protagonistas. Entonces, listo, nos ha ido bien y muchos han comentado que de los personajes que más les han gustado y más se han gozado han sido esos malos. Es curioso, tal vez porque al ser malo uno como que hay muchas cosas que no importan tal vez. Y al no importar esas cosas, como que el personaje se desarrolla de una manera diferente, entonces uno, no sé, se divierte más, es entretenido. Y no es por llevar la contraria, porque es que eso también ocurre, que hay personas que, es que yo soy malo y es que soy malo y soy terco y jódanse los demás. No, usted no es malo para llevar la contraria, usted es malo por algo. Usted tiene que tener una justificación detrás de esa maldad, si no, pues para qué rolea un personaje malvado o lo está roleando mal. Pues Bueno, la simpleza que toma la gente por defecto es hacer el murder hobo. Sí, sí. me miró mal, venga, yo lo chuzo. Yo lo mato. Muérase, pero... No me quiere dar la empanada gratis, venga, yo lo chuzo. Sí, entonces te morís. Es que me quiero quedar con la princesa y no me va a dejar, venga, yo lo chuzo. Sí, no. Sí. Y yo creo que, por ejemplo, lo que estábamos jugando también un poquito refleja, o sea, de lo que hemos jugado y que muchas veces tiende a suceder, a veces como muy es que no necesariamente los personajes de la party tienen que caerse bien, pero eso no cambia el hecho de que, pues, de pronto todos están jugando a través de la historia y eso incluso puede ser interesante la historia. Y a veces los jugadores pueden, a partir de lo que son,
Sí, Sigue, no pierdas el hilo, Juanito, no pierdas el hilo. No, pero Y es no que nos no hay está haciendo tiempo, reír. no hay tiempo, no No hay pierdas tiempo. el hilo. no pierdas el hilo. No, no mires el chat. Pero precisamente, pero precisamente va un poco a esa parte y es que un jugador puede que no esté alineado con los intereses del resto de la mesa o con algunos de la mesa, pero eso no cambie que haga las cosas que tenga que hacer y que vaya y trabaje a partir de Ay, no. en pro de la historia. Creo que eso es lo importante, de Sí. que acá tanto narrador como jugadores todos están jugando a partir de algo importante y es ir en pro de la historia. Creo que esa es como una de las partes que realmente se vuelve fundamental en este ejercicio. Sí, o sea, digamos que todos tratamos de jalar para el mismo lado, independientemente si somos buenos, malos, sí, sigamos poniendo esos términos como un poquito ambiguos, un poquito subjetivos, pero igual yo como personaje malvado también tengo mis intereses, ¿sí? Y si dentro de esos intereses está ese interés general, venga. Pero si dentro de esos intereses, ese interés general yo lo veo un poquito lejano, como jugador trato de aproximar al personaje de alguna manera, con un NPC, a través de la misma historia. Sí, dejar que fluya también la historia a través del personaje, a ver qué ocurre. No simplemente es como, no, es que es como no es mi problema, entonces yo no voy para allá. Ahí de a poquitos. Sí, porque inherentemente el hecho de estar contando una historia de rol hace que el rol en mediana medida sea colaborativo, independiente del rol que uno está roleando. Sí. En Cthulhu se da así, sí, Chavito, de acuerdo. En Cthulhu pasa, con la agenda oculta. Sí, ¿no? Y hay juegos que sí, precisamente que tienen ese tipo de mecánicas que trabajan un poquito más esa noción de, listo, yo soy parte del grupo, pero yo tengo mi interés, que es, por ejemplo, lo que veía uno mucho en las películas de espías, tipo Bond, tipo la cosa, es como, sí, somos países que estamos en guerra, pero el tercer país va a estallar una bomba nuclear en algún lado y entonces va a morir mucha gente, entonces hasta cierto punto trabajamos juntos, pero después yo quiero quedarme con la bomba. Yo también. Sí. Entonces ahí ya empezamos a chocar. Sí. No, igual hay historias, por ejemplo, en Cthulhu. Yo dirigí varias veces en Cthulhu estos ejercicios donde al final los personajes terminan dándose entre ellos. ¿Sí? O sea, al final es, mira a ver cuál de ustedes sobrevive y, por ejemplo, y funciona porque la narrativa del juego lo permite para eso. ¿Sí? Pero creo que tiene que ver es con eso, con cuál es la narrativa a la final del juego. Yo me acuerdo que la Botica estuvo en la mesa de Cthulhu, ¿no? Hey, Juri, ¿qué más? Bienvenido. No, creo que fue. En la mesa de Cthulhu, no, ¿cuál? ¿La de Rail of La de Sebas Madness? metiéndose el pergamino. ¿La ¿No? de Rail of No, Madness? No. No. Que fue una donde precisamente Claro. a la final encuentran un poder de magia que básicamente hace chasquido de Thanos, chasquean y destruyen a alguien. Ok. Y en ese ejercicio terminan matándose entre todos por obtener ese poder. Pues Uy, qué pena. relativamente entre todos porque hay unos que sobreviven. Qué Ok, pena que nos acaban de Kevin, hacer un raid de 15 personas. Kevin, súper bienvenidos. bienvenidos. Sigan, pónganse Bienvenidos, cómodos. bienvenidas. Muchísimas gracias por la compañía. Estamos hablando de tanto de antagonistas como de maldad y la interacción que tiene eso dentro de los jugadores. E inclusive salpicando un poquito a los DMs, ¿sí? Pero básicamente esa es como una noción básica del tema en el que estamos hablando. Y afortunadamente el chat está súper opinando mucho. Estamos aquí prendidos, estamos on fire. Bienvenidos a que se nos unan. Bueno, ahí volviendo a retomar, precisamente es porque el juego precisamente tiene esa misma finalidad, o sea, si uno no se vuelve loco y termina matando a los que quiere de pronto, pues qué tan loco estás. Pero, pues, pero creo que tiene que ver con la finalidad de la historia. Sí. Ahora, bueno, es que me angustia meter la palabra ética aquí.
Porque es ¿Por qué? que, sí, metamos la ética, o sea, los personajes malvados éticamente funcionan dentro de un grupo. Yo creería De que sí. nuevo, entre más experiencia, más alta probabilidad de éxito tiene. Sí, Es sí, verdad, estoy de acuerdo con Nani y creo es que sí verdad. tiene que ver con la cuestión de que funciona, pero no puede funcionar con una mesa, por ejemplo, de novatos, porque Puede, pero el chance es, puede, o sea, pero y es que hay mucho más chance de que se desborde la cosa en otra cosa ujú, que cuando es gente experimentada. Es como, no sé, es como fútbol profesional. Entonces se pegaron un codazo. Entonces uno dice, ah, bueno, es que le estaba luchando el balón. Pero vaya un partido de barrio donde alguien le dé un codazo a usted, weón. Sí, exacto. Uno no se lo aguanta. Sí, ¿Sí? no, Entonces la sí. probabilidad de que le hagan una falta a uno y que uno la tome como este cabrón, ¿sí? En un juego de barrio es mucho más alto que en un juego profesional. ¿Mm? Sí. Ahora, en la situación que nos plantea Mike, en que dos jugadores sacrificaron a un tercer jugador para que nadie obtuviera algo, yo no sé si eso sea algo malvado, porque es que Mike está usando la palabra sacrificio y dentro del sacrificio tiene que haber voluntad, hasta donde tengo entendido, una voluntad del sacrificado. No No. necesariamente, no. No, pues mentira, lo sí pudieron tiene que haber haber una agarrado. voluntad de sacrificado, pero yo voy por lo que le está diciendo ahí a Mike y estoy de acuerdo un poquito en la postura de Nicolás Maquiavelo ahí en Maquiavélica, el fin justifica los medios. Uy, Y si el fin me requiere hacer un sacrificio de alguien de la pari para que podamos lograr lo que necesitamos, y buen pues punto. Hay sacrificios y ofrendas, dice Chavito. Sí, tienes toda la razón, Marito. O sea, sí. Sí, por, esa es una y buena. ahí hay que aclarar, o sea, yo lo que le entiendo a Mike es que no es que él Lo dijo me sacrifico. sacrifico. Sí, no. No. Nosotros dijimos lo vamos a sacrificar Lo a él, Lo, sacrificamos. lo lo cogieron por la sacrificamos. espalda y lleve. Ratas. Sí, son malos, Mike. Son malos. Eso no lo hace un niño bueno. No. Lo que está diciendo Julián Ríos es súper interesante y sí es mucho de la narrativa que uno ve en los programas de televisión y estas cosas así, y también cuando uno tiene un buen DM que está pendiente de las interacciones y de la historia de background de los jugadores, se puede llegar a esas escenas fácilmente, en donde sí hay un personaje que no necesariamente está alineado con los objetivos de la party o tiene su agenda propia, ¿m? Pero poco a poco a través de la interacción, del rol, de las aventuras, de cascarle al jefe más malo de los malos, etc., van congeniando poco a poco y se van dando esos cambios y esos despertares. Y hay sistemas como por ejemplo Dragonbane, publicidad política pagada, está en YouTube, las dos temporadas completas, recientemente Sí, terminadas. sí, sí, sí. eh, Dragonbane tiene ese sistema, porque uno tiene un flow, todos los jugadores tienen un flow. ¿M? Y uno, si toma acciones durante la partida que van en contra de ese flow, ¿m? Uno al final termina ganando un poquito más de experiencia, primero, ¿sí? Ujú. Y segundo, se quita el flow. ¿M? Luego, por cuestiones de continuidad del juego y del sistema, uno escoge otro flow, ¿sí? Pero esos cambios, por ejemplo, fueron de las cosas que se vieron muy claramente cuando Grim Copperclaw pasó de ser Copperclaw a Golden Claw. Total. Ujú. Sí, Sí. hay Él cambios. empezó la aventura queriendo sacrificar a Fraile, para los que saben más o menos de lo que estamos hablando, ¿sí? Sí, Y al final casi que da la vida por salvar al marico Chancho. sí, Sí. Sí. sí, son grandes amigos. No, Entonces, y es que puede pasar de ambas formas también, ¿no? O sea, y yo creo que iniciar de pronto una mesa con un personaje malvado dentro de la pari no es obstáculo en la medida en que se sepa desarrollar la misma mesa y que el mismo personaje empiece a mirar cuáles son sus, no sé, como sus intenciones o las razones por las que hace algo. Porque puede pasar así como el ejercicio de Piccolo Vegeta o más bonito Andor en Star la Wars. segunda temporada te callas. Sí, No hay sin nada de spoilers, yo spoilers. no he visto nada. Pero pues el ejercicio que ya sabemos precisamente del personaje principal ahí de
hago cosas porque es mi interés propio y termino uniéndome a algo. Bueno, lo sabemos porque también ya sabemos Rogue One, ¿no? Pero, Sí. o sea, no es necesario esa parte de spoilear. Sí, uno sabe cómo termina, o sea, uno Exacto. sabe en dónde va a acabar Andor, o sea, Pero, Todos estamos viendo el cómo. pero cómo. también puede ir así, pero también puede ir al revés, ¿no? O sea, también puede ser el personaje que entra siendo bueno y lo que está sucediendo con la mesa lo puede empezar a llevar Exactamente. a decir, ¿sabe qué? Yo creo que el malvado tiene razón. Por O sea, eso, no tenía razón. como decía Mike al comienzo, el malvado, entre comillas, la noción de malvado, es al final de día un grillete, ¿sí? Porque así como la interacción de los seres humanos y las cosas, Sí. ¿quién es un malvado? Uno trabaja en una, no sé, en una compañía que tiene un área de recursos humanos y los recursos humanos están mirando cómo hacer que la gente Buena pregunta. produzca un poquito más, ¿sí? Y se quede más tiempo en la compañía y la cosa. Generalmente terminan reduciéndolo a les compramos pizza. Pero Sí. ese es su interés. Y los otros, los que están del otro lado, lo ven es como, esta gente sí jode, esta gente sí, no sé qué. No siempre, pero son interacciones que siempre va a haber ahí, ¿sí? Lo siento, yo siempre he tenido como mis asperezas con los recursos humanos. Cuando están bien usados, es como la No lo medicina, ¿sí? notamos. Cuando el médico sabe qué es la causa y cómo tratarla, los médicos son las personas, jueputa, son los mejores. Cuando no hay conocimiento, ahí ya se vuelve un problema. Y no es culpa del médico, sino que es como, mierda, ¿esto cómo lo tratamos? ¿Así o así? ¿Hay tratamiento? ¿Podemos hacer algo? Es el problema de la incertidumbre. Uy, pero eso ya es meternos en otros terrenos. Pero eso me pone... Pero es más, ahorita que estabas hablando del asunto de la maldad, la bondad, como cliché, como una jaula, digamos, en la cual uno se tiene que ver como encasillado de cierta manera. Una de las grandes... el hombre no es malo, recursos humanos nos corrompe. Trato de no reírme. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Sí, es verdad. ay, Es sí, divertido porque es verdad. Sí, ven, caramba, ustedes lo distraen a uno. Una de las grandes críticas a Dungeons and Dragons era precisamente eso, ¿no? Cómo encasillar lo malvado, lo bueno, lo neutral, cuando son conceptos tan subjetivos, como son conceptos que vienen de la moral, vienen de la ética, vienen de una cantidad de cosas que no depende como de una palabra, caótico malvado, o de, bueno, en este caso 2 palabras, ¿sí? Caótico malvado, entonces eso ya te define a ti. No, eso no define de todas maneras a un ser humano, porque es que incluso, sí, en los malvados, en la vida real, análisis psicológicos y demás, y entrevistas con ellos, uno muchas veces nota que de todas maneras, detrás de toda esa maldad y oscuridad que pueda llegar a tener un ser humano, hay un atisbo de bondad y hay un atisbo de luz. Algunos dicen, es que yo, no sé, extraño a mis hijos, amo a mi esposa, a pesar de haber cometido unos crímenes horribles. Y uno dice, pero, ¿qué es esto? Entonces es muy difícil encasillar un personaje y decir, no, es que es malo. Sus actitudes y sus acciones a través del tiempo es lo que lo llevan a que los demás lo definan como malvado. Pero para él, como decíamos al comienzo, para él no necesariamente es algo malo. Juanito ahí nos ponía el punto perfecto. Entonces... Y es que yo quiero, por ejemplo, también ver esa imagen para los que hemos conocido Marvel desde hace mucho tiempo. Thanos. Thanos, ¿por qué terminó siendo tan chévere en las últimas películas? Por tener una idea de por qué ser malo. Porque personalmente, por ejemplo, yo veía al Thanos de los cómics anteriores y antiguos, era un Thanos un ridículo porque era malo por ser malo. O sea, quiero destruirlos a todos porque sí. Y eso supuestamente estaba enamorado de la muerte. Sí. Pero ese concepto fue como
Pero Sí. sí, creo que precisamente y algo que hace muy chévere también los juegos de rol a veces es esos matices en los que tú no sabes si lo que estás haciendo realmente es bueno o es malo. Porque si lo ponemos en concepto así medianamente moralista fijo, pues matar está mal. No importa si lo estás haciendo por una buena causa o no, matar está mal. Sí, una vida es una Y vida. ahí es donde uno entra como, en serio, o sea, se mete un ladrón a mi casa y está apuntándole a mi esposa, a mis hijas, con una pistola y yo tengo forma de tenerlo y prefiero no hacer nada porque está mal. Ya. Son conversaciones individuales que cada uno tiene que sentarse a tomarse un Ujú, cafecito consigo mismo y consigo definir mismo. su propia ética. Exacto. Exacto. Recuerdo muy bien cuando entrenaba con cevitas. Ujú. El sensei nos planteaba ese tipo de preguntas así, pues, morales tal vez. Podríamos determinarlas como de carácter moral y ético, personal. Y no era como, deme una respuesta, no. No. Lléveselo para su casa y reflexione usted. La Ujú. conclusión a la que llegue es suya Es y solo solo para usted. suya, Ujú. ¿sí? Y sáquele provecho. Y era como, qué bonito. Entonces, sí, sí había un par de situaciones así como ejemplos así uy, Dios, si una mujer embarazada, muerta del hambre, está dispuesta a matarte, ¿m? Por algo de comer o por robarte, ¿tú te vas a dejar matar? Tú también tienes esposa, tienes hijos, tienes una madre, tienes... Y es como, uy, Para los preguntas que críticas. somos muy, muy viejos y en el colegio nos pusieron a ver El ladrón de bicicletas en la clase de filosofía, película blanco y negro italiana, ¿sí? Digamos, para las personas que de pronto no la han escuchado nombrar, sería interesante. Pero es Seguramente lo bonita, pueden encontrar la en peli es muy YouTube, buena. una cosa así. Obviamente es una película vieja, por lo tanto es lenta. Lenta, pero es Para buena, nosotros es lenta, pero fue puta pero es película, buena, es ¿sí? muy buena. Entonces, Ladrón de bicicletas. Típica película que ponían en los 80s, 90s en las clases de filosofía. El Señor de las Moscas, Sí, uff, Mike. Las moscas. chavito. Uy, el Ujú. Señor de las Moscas, chavito, upa. Quietos, Sí, quietos, quietos. lo que pasa es que eso es un poquito más, es que primero es más moderno Qué vejez. Sí, de acuerdo, Mike, somos unos viejitos, estamos de acuerdo. y somos rancios como más piedra. Para rematar rancio, sí. Mm. Sí, entonces, Es un dilema que siempre ha existido, ¿sí? sí, Y si uno lo extrapola más allá del ser humano a cualquier otro ser, pues es que yo me alimento del resto de los seres, entonces no debería matarlos. Entonces, ¿cómo sobrevivo yo? sí, Y es por otros seres, estoy hablando tanto unicelulares, sí, policelulares, vegetales, animales, N cantidad de cosas. El solo hecho de que yo me esté, no sé, que esté de pie en un sitio, estoy evitando que cosas crezcan en ese sitio donde están en contacto mis pies con el piso. sí, Entonces, deberíamos no existir, pero eso implica que ningún ser debería existir. exacto. Te Siempre conviertes un en ser vegano. tiene que lastimar a otro ser para existir. Sí, Entonces, no es solo una cuestión de que, ay, los humanos son malos, ay, somos un virus, somos una plaga. Somos, punto. Ujú. sí, sí, sí. Por ahí, bien lo Te definía. conviertes en vegano. Pero es que si uno hablando en serio, estás echando chistes, no me tienes De eso se trata. Está bueno. Y- igual filosóficamente van a haber muchos casos, pero yo sí creo que, por ejemplo, dentro de los juegos de rol puede existir tal vez un limitante en el jugar personajes malvados. Y pues yo pienso uno, hablándolo así como en los términos de tan Dungeons and Dragons 3.5. Sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que, por ejemplo, uno no podría jugarme un caótico malvado entre una mesa de buenos, legales buenos o caóticos buenos, sí, pero sería más difícil jugarse esa idea de un legal malvado dentro de esa misma mesa de buenos, Ujú. porque Ujú. ya ese concepto ya es mucho más radical, digámoslo, en su posición y pues sería como difícil venir a meterme infiltrado y... Es que No, es no muy sé, sí, chistoso o sea, porque mirándolo en la perspectiva de Dungeons, la gente cree que jugar un caótico malvado es fácil. No, es No es un fácil camello. para nada, ¿sí? Tiene su ¿Por qué? maña. Porque los chances de supervivencia están directamente en contra de un caótico malvado bien jugado.
Sí, bien Es jugado, decir, sí. si uno es caótico malvado, uno se echa a todo el mundo encima, Encima, a sí, todo el mundo, sí. ¿sí? Pero, Un legal malvado es increíblemente difícil de jugar, pero creo que es más fácil que un verdaderamente caótico malvado. ujú, ¿Mm? ¿Sí te sí. parece más fácil? No, Ligeramente. menos difícil. Menos difícil. A mí el legal malvado me parece bien complicado. Sí, no, a mí me No, parece es que el igual complicado. malvado, Pero El es que otro, para tú ser un caótico malvado tienes que tener desapego de todo. ujú, sí, Y uno como sí, jugador, la persona generalmente no lo tiene. sí, es muy difícil deshacerse de una cantidad de cosas. Es bien como los complicado. goblins de Warcraft. Sí, Es que yo pienso que va precisamente por ahí, es que eh, el legal malvado puedes tú para hacer el juego ponerte bien cuáles son las reglas, no sé, un código Bushido, una vaina por el estilo, al contrario. Y ya con eso es simplemente esto va o no en contra de mi código y listo. En cambio el caótico es más... sí, y eso hace que sea tal vez un poco más complicado precisamente rolearse un tipo de personaje de ese estilo. También creo que existen personajes que pueden ser buenos dentro de la mesa, buenos, pero por sus situaciones caóticas, y ahorita traigo el ejemplo, puede poner a toda la mesa en complicaciones. Voy a poner un ejemplo sencillo. En Vampire, en Vampiro, jugábamos una mesa del Sabbat. Yo tenía dentro de ellos un Malkavian antitribu, obviamente, porque si no quería dentro de la mesa de Sabbat. Y tenía una cosa bonita que se llamaba lastimero. Una ventaja que se llamaba lastimero y era que cuando pasara algo, los otros personajes, si lo lograban ver, tenían que hacer un lanzamiento de fuerza de voluntad, si no, pues verían en la obligación de ayudarlo porque pues les daba lástima. Entonces mi Malkavian andaba en silla de ruedas. Spoiler, no era minusválido ni nada, solamente era parte de su locura. Y eso muchas veces ocasionó que todos los personajes intentando huir de algo que habían desatado alguna vaina para salir, voltearan a ver y dijeran, ay, qué cagada, devolvámonos por este. Y eso funcionó mucho tiempo en la mesa hasta que una vez todos salvaron su fuerza de voluntad y se dieron cuenta que el Malkavian podía caminar. Y fue como, ay, padre, ¿cuántas veces nos ha pasado que enfrentarnos contra este demonio, contra esta vaina? excelente. Y eso, y el personaje nunca fue en contra de la mesa, pero tenía, digamos, esas circunstancias que ponían en aprietos al resto de la mesa, sin ser el narrador quien lo hacía. Y eso también hace que la mesa tenga, no sé, como el sazón, la diversión, y no necesariamente tiene que verse como algo malvado. Sí, sí, sí. Maldad no, pues es que está loco, pues Sí, es un mal cabello. O sea, ya de es entrada está Malkavian. loco. Pues así Steck se robó unas esferitas y todos terminaron en un juicio. Sí. Ejemplo también este. Sí, sí, sí. No, pero sabes que me gustó mucho el ejemplo que pusiste al comienzo, Juanito, porque es que, que es el de Werewolf. Ah, por si acaso, Juanito, recuerda que aquí nosotros hablamos un Spanglish así Uf, pero resalpicado, casi horrible. borroso. Entonces no lo pienses dos veces, güey. Sí, tranquilo. Siempre hemos hecho un Spanglish aquí resaltado, buenísimo. ¿Mm? Bien, bien, bien. Entonces, Werewolf es un juego en donde eh, están los hombres lobos, pero son como una representación de entes que están dispuestos y son los protectores de la naturaleza, ¿sí? En gran medida, ¿sí? Sí, es bueno. Hay algunos que son mucho más ferales porque solo han crecido en los bosques y solo han tenido interacciones con lobos y de vez en cuando pasa una tractomula quitando árboles y matando cosas y entonces dicen, pero qué, por qué hay un humano manejando esa cosa? ¿Por qué el humano hace eso? ¿Sí? También están los humanos que viven en las ciudades, están los que tienen todos los recursos del mundo, están los que no tienen ni siquiera para dónde quedarse muertos al día siguiente. Todo ese tipo de cosas son interacciones en las que pasa. Pero entonces ninguno está por encima del otro, el uno del otro en términos de maldad. ¿Sí? Es gente buscando sobrevivir y o mantener la supervivencia del medio en el que viven. ¿Mm? Lo interesante, y esto es parte del lore, por lo menos de la edición viejita que yo jugaba,
la naturaleza se consideraba Gaia, pero también estaba el Weaver y estaba el Wyrm. Worm. Pero el Weaver era la fuerza constructora. ¿Sí? No, mentira, ya me confundí. Sí, no. No. El Weaver era el progreso, la definición de progreso. Es ¿cómo sobrevives tú a que no te mate el mamut? Ah, pues nos hacemos varios en puntos distintos y así el mamut si mata a uno, no a todos. ¿Sí? Eso es progreso. ¿Sí? Okay. Y entonces, y el Wyrm era otra cosa que terminó siendo me acuerdo, Gaia es, bueno, Gaia es como la construcción de todo, pero entonces está el caos, que es como la que crea, la que hace que las cosas nazcan. Era el caos puro, sí. El caos puro que hace que las cosas nazcan. Está la tejedora, que como yo la conocía, que era la que precisamente transforma las cosas. Weaver, exactamente. Y está el Wyrm, que es el que las destruye. El Wyrm pierde control y empieza a destruir toda la loca. Pero entonces, básicamente, en algún punto, el Weaver encerró al Wyrm y el Wyrm enloqueció. ¿Sí? Entonces, sigue habiendo una cosa que necesita que exista la vida, sigue habiendo algo que necesita que se destruya la vida y sigue habiendo algo que se necesita que la vida evolucione y siga avanzando. ¿Quién tiene la razón? El DM. Eso es lo lindo de dirigir. Y la pregunta de Kender es muy válida. ¿Un acto malvado según quién? O sea, por eso lo pone entre comillas. Sí, un acto malvado. Yo sé, precisamente por eso malvado te hace un personaje malvado. Obviamente entramos a hablar de valores occidentales, orientales. O sea, cada uno tiene una manera de definir la maldad. ¿Sí? Por ejemplo, me encanta el humor negro. Mi mujer dice, ¿por qué eres tan malo? ¿Sí? Sí, en algo tan sencillo y tan básico como eso, como el humor. ¿Por qué eres tan malo? Entonces ya le pone una connotación de maldad a algo que me divierte. Y yo no lo veo como algo malo, porque me divierte. Ese es el asunto aquí. Yo creo que por ahí va la cosa también, Jota. O sea, yo creo que lo malvado no lo define el acto, sino ese ejercicio que llamamos conciencia de lo que sucede después. Es decir, después de haber tenido que arrasar con un pueblo, matar un pueblo para permitir la supervivencia de mucha gente, ¿sigues como si nada? Sí, exacto. O dentro de ti hay algo que dice, uy, parce, podría ser como la consecuencia moral personal de las cosas. Ahí entra. Sí, yo creo que ahí entra en funciones como esa moralidad de. Y pues en los mundos tipo Dungeons and Dragons o tipo. Bueno, creo que la mayoría de juegos de rol, donde matar es tan frecuente, creo que eso es un aspecto moral de la cual nunca se cuestionan los personajes, ¿sí? O sea, me he tenido que matar y pues es normal, ¿sí? Pero de pronto en otras acciones donde tengo que matar personas que yo considero buenas para hacer un bien mayor, cómo funciona esa moralidad de ese personaje. Y creo que ahí es donde puede definirse más bien ese acto de si soy malvado o no. Sí. Me acabo de acordar de un ejemplo que creo que es increíblemente claro. Es el final de Watchmen, la peli. Ozymandias hizo lo que salvó al mundo. Eso significa que tenían que matar a Rorschach. Salvaron el mundo. Y definamos cuál es el bien mayor, nos dice por aquí Kender. Ahí es donde ya entra lo ético, precisamente es lo que un grupo social concibe que está bien. Y no está dentro de ese margen de lo que crees que está bien. Y eso es lo interesante del final, que aunque salvaron el mundo, nadie se podía enterar de la muerte de Rorschach. Sí, exacto. Sí, eso es lo más interesante del final. Sí. Es la muerte de Rorschach, si es conocida, ya no se salvó el mundo. La salvada del mundo se va al estanco. Por ejemplo, este ejemplo que nos pone aquí, Mike. Acá todos. Es que
¿Usted no ha notado que después de las 9:05, todos ustedes se ponen súper filosóficos y me vuelan la cabeza? O sea, empiezan con unas preguntas que yo digo, espere un momentico. Por ejemplo, Chavito, ¿la verdad puede ser maldad? ¿Cuál es la verdad? Es que no. Retomé una frasecita por ahí de un personaje histórico famoso, presidente de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, ¿Quién que decía, primer ministro de Inglaterra? ¿Winston Churchill? sí, Winston Churchill decía, estamos en una época tan difícil que la verdad tenemos que cubrirla o esconderla a través de una sartada de mentiras. Fue lo que dijo precisamente para el desembarco de Normandía. Es decir, la verdad de lo que iban a hacer tuvieron que ocultarla alrededor de mentiras. Y eso es ser malo. ¿Y eso es ser malo? Con un fin mayor, liberar al mundo del nazismo. Como, no. ¿Sí ven? Yo no vuelvo a poner estos debates. Empiezan a No, ponerse todos chavo, súper chavo, filosóficos. yo no terminé de ver esa serie, porfa, no, no me digas que eso pasa. En serio, no tenía ni idea, Chavito. No tenía ni idea que existía una serie. Ahora no sé qué tan apegado es el cómic, y de por sí el final de la peli no es muy apegado al del cómic, Sí, al de la novela gráfica. Sí, sí que sé que son distintos. No conozco el de la novela gráfica. Básicamente, creo que Ozymandias crea un mutante gigante contra el cual se une el universo. Se une la Tierra, es decir, oh, hay monstruo gigante, entonces no nos matemos entre nosotros, matemos al monstruo gigante. Solo que aquí en la película lo escalaron una gota más, poniéndole la responsabilidad sobre Manhattan. Sobre el Doctor Manhattan. Ok. Y todos esos actos uno no los puede considerar malvados, es que esa es la cosa. Pero bueno, Al final de cuentas es el lente con el que lo mires. Uno de sí. mis ejemplos favoritos es uno de los príncipes uno de los hijos de la princesa Lady Diana. Hay una foto que le toman donde el man está haciendo así. Pero es que también esa foto también se la tomaron desde el otro lado y está haciendo así, pistola. Ambas son verdad. Sí. Sí, ambas son verdad. No. Voy a pasar a la última sección antes de que ustedes me sigan aquí volando la cabeza, muchachos. Pero chévere, de eso se trata el programa, para eso estamos aquí, maravilloso. Y nada, para cerrar el programa de hoy, consejos para jugar personajes malvados. Porque hemos jugado personajes malvados. Digámonos, qué pena yo meto la cucharada. Dale. Afortunadamente, el sistema de rol ha evolucionado de una forma en la que el método de jugar rol ha cambiado y ha evolucionado y ha encontrado formas de hacerse mejor. Y por eso aclaro sobre la palabra método. Entonces, Sí. el solo hecho de tener la sesión 0, eso ya es algo que ayuda un montón. Porque digamos que estoy jugando con gente con la que nunca he jugado, por lo menos ya en una sesión 0 sé cómo interactuar con algunos de ellos, ¿sí? Sé, hay un bromista, hay uno que se las va a tirar de serio, el DM no se aguanta chistes, o sí, ¿no? Sí. Entonces, todo ese tipo de cosas ayudan un montón. Ponerse de acuerdo, decir como, venga, DM, yo tengo esta idea. Le dice uno, DM, escúcheme un segundo, venga, vamos a otro cuarto para que el resto de los jugadores no se spoileen todo lo que se me ocurrió. ¿Sí? Pero entonces, venga, a mí se me ocurrió esta idea, pero entonces lo quiero jugar más o menos así. Va a tener conflictos con el resto de la party de pronto, no sé si usted lo quiera o lo pueda manejar, si no, pues entonces cambio de idea, ¿sí? Son como los más básicos porque el método de jugar rol ha evolucionado un montón. Correcto, y por aquí el chat nos está dando consejos. Me parecen también el que dice Nita, me parece prioritario ante todo, pero también me parece que es importante estar de acuerdo con, o sea, yo creo que
para hacerse este ejercicio toca primero que todo también charlarlo con el narrador, porque Sí. es importante precisamente como que se entienda cómo es esa maldad y cómo va a funcionar dentro de esto. Y creo que también es importante dentro del ejercicio es que no puede venir a joder. O sea, puede venir a joder la party, sí, pero no va a tirarse la historia que está detrás de esto y saber que como soy malvado, en algún momento me llegará mi destino un poquito más trágico de lo que se piense, pero sí creo que no puede ser a ir a joder a un personaje en especial. Sí, de acuerdo. Sí. También estoy de acuerdo con Chavito. No, cuando uno juega con un personaje malvado, si uno revela todo, no, pues hasta ahí llegó. No, pues, La idea de los personajes malvados también es que tienen un misterio, tienen un secreto. Tal vez el origen de su maldad sea algo muy, muy privado. ujú. ¿Mm? Una Hay de las muchas. cosas más interesantes de jugar un personaje malvado, qué pena, Jota, Dale, te dale, dale. interrumpí, No, 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 no. es poder hacer uno sus cosas, o malvado no, de nuevo, que va en contra de los intereses de la party, es poder hacer uno sus cosas tranquilamente sin que los otros jugadores y o personajes se den cuenta. Sí. Eso es de lo más interesante y de lo más difícil, pero cuando uno lo logra, uno dice, parce, qué chimba. Sí, 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 sí. sí, sí. Y bueno, ahí lo que dice Kender, si joder a la pari no es jugar un personaje malvado, sino un personaje pendejo. Totalmente de acuerdo. De Pero acuerdo. pues yo cuando me refiero al joder a la pari me refiero de ponerle obstáculos, de ser Piedra en el zapato. el infiltrado ahí, la piedra en el zapato, que no pareciera que está jodiendo a la pari, pero lo está haciendo de pronto por bajo cuerda o vainas de ese estilo. Creo que es algo interesante. No joder en el sentido de hacer que la pari... No antagonizar porque sí. Sí, Sí, exacto. 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 Sí, es que soy el malo porque soy el malo. No, eso no tiene sentido. Es que todos que dijeron para la derecha, entonces yo quiero ir a la izquierda. Ujú. Sí, no, eso no, eso creo que es... Cámbiate de juego, güey. Uh-huh. Sí. Más o menos, sí. Va por ahí. Sí, 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 Sí. sí, sí. Entonces, no, es que tenemos aquí un montón de consejos. Inita también nos dice tener la motivación clara y no ser malo por ser malo, que era lo que estábamos comentando. No tirar a sabotear la No, historia. pero fíjate, eso que dice Ina es chévere, porque es, yo no solo creo, por ejemplo, me voy a inventar, en Dungeons me creo un bárbaro pegón. Listo, Sí. para los combates del putas, tanquea y hace daño y la cosa y la vaina, y tiene todos los puntos y ta. Pero ¿y qué haces el resto del tiempo? ¿Y cómo interactúas? Sí. Uh-huh. ¿Que te quedas mirando al techo mientras los otros jugadores hacen la parte social? Sí, no, eso tampoco Sí. es... Entonces tener una noción de, así yo sea un bárbaro pegón, es ¿por qué estoy involucrado con la gente con la que estoy? ¿Sí? Ujú. ¿Me interesa algo de ellos? ¿Ellos necesitan algo de mí? Estamos simplemente andando de parche porque nos encontramos, el uno tenía canicas, yo tenía canicas y dijimos, pues subimos canicas juntos. No, ¿sí? Sí. Ese tipo, el tener claras esas nociones, así sean sencillas, así, porque eso pasa mucho cuando uno dice, voy a armarme un personaje bruto. Entonces, como es bruto, entonces no tengo que pensar en el background ni nada. No, man, eso no es cierto. Sí. Uh-huh. Y eso que dices ahí es importante con el background. O sea, yo creo que una de las cosas que uno debe hacer cuando crea un personaje malvado dentro de una party buena, nuevamente esto siempre entre comillas, es que ¿cuál es el motivo que te lleva a ti a hacer eso? ¿Lo estás diciendo porque tienen a tu familia secuestrada, porque crees que eso es lo mejor para... Y, o sea, tener bien claro cuál es ese trasfondo que hace que el personaje haga lo que está haciendo. Ujú. De Eso acuerdo. puede ayudar y confesar eso contra el máster, contra el narrador es importante porque precisamente permite que la historia pueda ir cambiando ese personaje. Y a mí me parece importantísimo, y eso me gusta mucho también de Dragon Ball, es mostrar el crecimiento de los personajes. El crecimiento de los personajes no solamente en puntos de experiencia, sino en cómo actúan. Por eso Sí. me gusta mucho el que, por ejemplo, Clipper, que empezó este espacio lleno de temores y miedos y todo, pero ya empieza como a superar estos miedos y ahora está haciéndose más valientico y intentando hacer las cosas mejor. Eso era un crecimiento. Salvó el último dungeon.
¿sí? Y eso genera un crecimiento del personaje. Y es importante ver ese tipo de situaciones porque ayuda a darle un sabor y una cosa pues que es muy realista también, y es que nosotros no somos estáticos. ¿Sí? La persona que, si me conociste hace 5 años, no soy la misma persona que estoy hoy. Ujú. Y eso es algo bonito precisamente dentro de los juegos de rol y hace que las historias sean interesantes. Creo que eso es importante, Sí, bien claro dentro sí, de esa idea de crear un personaje malvado. sí. Y así de chavito en la película de Dungeons and Dragons se ve como la hechicera era malosita, pero ajá, ellos me pueden llevar a lo que me interesa. Como este personaje, se me olvidó el nombre de la chica que sale al comienzo en desde el comienzo en One Piece, se me olvidó el nombre de ella. Que Ah, no, también pues, busca, Ush, tiene unos intereses. Mike, ese personaje, Bye, bye, bye. Kaiser Soul, este Y personaje es Kaiser Sose. Uf. Nami, gracias, Chris. Muchas uf, gracias, Nami. Que ella desde el comienzo está, pero ella no es como, ay, sí, uh-huh, tan chévere, voy a viajar con ellos, como no. Cuando uh-huh. tenga la oportunidad, voy a viajar con ellos, pero cuando tenga la oportunidad, sí, velaré por mis propios intereses. ¿Mm? Nami es mala, spoiler. ¿spoiler? Spoiler. Pues creo que esa serie lleva demasiado tiempo como para Sí, 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 venir a sí. cantar spoilers. Igual yo no la veo, Sí. nunca, no me hubiera enterado de eso y todavía no sé, entonces no me importa. O sea, estoy seguro que hubo varios bebés en el mundo que nacieron el día del estreno de One Piece y al día de hoy ya tienen 21 años. Sí, ya son mayores de edad. Cojan oficio. ¿Para qué, weón? Tampoco tan posible. No, mentiras. No sé cuándo. No, pero Pues de One pronto Piece en ya. el cómic, One Piece es. Nah, One Piece no, es viejo. One Piece no, pero no más viejo que nosotros, güey. yo tampoco creo que más Dios que nosotros. No, por eso aclaré. Cuando nació ese bebé, hoy en día debe tener por ahí ¿Pero 21 estás hablando del manga o del anime? del anime. Mira, se estrenó en el 99. Sí, no, Tendría no es tan Ay, viejo todavía. no. 26 años tendría. Es Yo, más viejo yo que era la... un entre pre y posadolescente en esa época. Nada es más viejo que nosotros. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Kender. Absolutamente nada. Y nada puede ser más rancio que nosotros. El Big Bang, sí. De Solo el pronto, Big Bang. solo el Big Bang. Otro consejo, no le tengan miedo a jugar personajes malvados. Porque eso es otra cosa. A veces uno, no, y es que después no quiero causar problemas, no quiero, no, arriesguese. Que si uno está en un buen grupo, el mismo grupo de jugadores le va a decir a uno, hey, oye, te estás equivocando aquí, ten cuidado con esto, porque nos estás llevando a una situación que no nos gusta, esa sesión cero es súper importante. Entonces, hay que arriesgarse, hay que ser malosos, ¿sí? El manga en julio del 97. Dios mío, esa cosa tiene, ya va para Pero 30 Pero años. todavía no es si más ves, viejo que nosotros. si ves lo que dice Chao, Sí. todos son malos, son piratas. Pues, Por ejemplo, por Nada, ejemplo, no. y Monkey D. Luffy, claro, pues obviamente uh-huh. es un pirata. Ay, Roban, sí. matan, saquean, ultrajan. ¿Sí? No, no sé, no. Solamente que es No, divertido. bueno, una cosa que sí quería decir, y era con respecto a lo que estabas diciendo hace un segundo, Jotica, es eh, dense el chance de Por salirse de favor. ustedes mismos, Uy, sí, muy chévere. ¿sí? Eh, háganlo si quieren a partir de prototipos, cojan un personaje de anime que les interese, no el lobo solitario con el pelo así, porque pues, todo el mundo ha jugado así, todo el mundo es como, ya, no más. Es como una versión nueva de Leroy Jenkins, ya no más. Sí. Sí, sí, sí. Pero dense el chance de decir como, venga, es que yo siempre tiendo a actuar de esta forma. Créense un personaje con el cual tengan que cuestionarse ese tipo de acción. ¿Mm? Por ejemplo, no sé si recuerdan uno de nuestros invitados, César,
que él vino a la noche que hablamos de juegos, de mesa, de la suerte, el azar y todo eso, ¿sí? Él ha dicho muchas veces, y le pasa un poquito que él tiende a veces a tomar el control de la mesa y un poquito el protagonismo, ¿sí? Entonces un día dijo, ¿saben qué? Yo tiendo a hacer esto, yo mismo me voy a dar un poquito de varilla y me voy a crear un personaje que es una monje, a la cocra, no importa, era Dungeons, ¿sí? Pero que no está enfrente tomando decisiones ni nada. Y veamos qué pasa con la mesa y con el juego. Y Y se hay avanza. veces tenía que morder el labio de decir como, se les está olvidando esto, se les está olvidando lo otro, pero es que no, ese no es el rol que yo estoy haciendo. Sí, sí, Entonces sí. le tocaba quedarse callado. Y es, de nuevo, es ponerse en la situación de otro. Y eso lo alimenta mucho a uno. Sí. Te pregunté que si murieron todos. También quiero aclarar algo y es que a veces Pajarita. lo que puede suceder dentro de una mesa donde te juegas con un personaje malvado, que puede pasar, y según mi experiencia muchas veces pasa, es que después de que muere tu personaje y te creas otro, todo el resto de la mesa desconfía de ti. Tenlo presente siempre porque va a Es pasar. verdad. No Sí, logran desconectar el chip. sí, como, uy, este sí. Sí, sí, y luego para entrar al grupo es un camello porque no parece de Eso es otro confianza. consejo, facilítense la vida, ¿sí? Eh, por ejemplo, yo aquí le voy a mandar un codazo a un amigo que cuando estén creando personajes, charlen y digan, chicos, ¿nos conocemos? ¿Quieren que nos conozcamos, chicos? ¡Conozcámonos! ¿Mm? ¿Para qué me voy a... esperamos que de pronto lo vean el próximo jueves, esa interacción que vamos a tener ahí, pero arman dos culicagados, hermanos, yo sí, y dos culicagados de la calle, y yo soy un man, es un exorcista que ya tiene como 30 y algo de años, Eso no tiene nada que ver. Es como si sí los tiene mucho gomelos que ver. de los nogales no se cascaran con los gomelos del otro lado, güey. Puñeritos del otro lado, güey. Tenían algo en común, se cascaban. No, no, no. Pero ya verán la interacción. Igual ya he venido pensando qué va a pasar ahí en la primera Eh, sesión. Pero bueno, Mike, es Symbaroum, como lo habíamos Symbaroum. anunciado. Ujú. Eh, es otro de los juegos que siempre nos acusan de que solo jugamos esa compañía. Es miércoles. Me encanta el consejo. Me encanta el consejo del chavito que si van a armar un personaje malvado no le pongan bigote. Es demasiado obvio. Me parece Sí. un excelente consejo. Chao, y si tiene bozo. Sí. Soy un narcotraficante colombiano. Sí. Ay, genial. Sí. Ay, genial. Symbaroum. Sí, Échale ojito. pareció. Es, bueno, Jota, dale que tú creo que tú lo puedes explicar un poquito mejor. ¿Qué es Simbarum? Yo no dirijo. Ujú. Yo solo voy a No, no, jugar. no, pero nos están preguntando. Ujú. O candado, sí, el candado también delata al villano. Es verdad, es verdad. Simbarum es un mundo extraño, es como una especie de Dungeons and Dragons oscuro, Ujú. donde incluso los personajes tienden hacia la corrupción y hacia como, no tanto el olvido, sino hacia un lado oscuro, como hacia una fuerza oscura, hacia una sombra que los está tratando de controlar todo el tiempo. Mm, es más grimdark, ¿no? El asunto de Symbaroum. En donde el nivel de progreso, digámoslo así, bueno, no, perdón, no hablemos de esa palabra, porque esa palabra ahí puede estar mal interpretada. El nivel de desarrollo urbanístico del juego es muy reducido. Entonces Mm. son más bien una ciudad grande y el resto son pueblitos chiquiticos olvidados
por allá a lo lejos y el resto es un bosque lleno de criaturas horribles que lo único que quieren es hacerle a uno cositas feas. Entonces uno por allá no se mete. Y las otras zonas es un desierto y un peladero en donde viven unos bárbaros re locos, que si es como que es este mundo tan loco. Piénsenlo un poquito como Edad Media, pero la mitad de la población de Europa de repente tuvo que moverse de su lugar a la parte nórdica, al bosque, a la Selva Negra, Eso, to the Black Forest. excelente ejemplo. Así ¿Sí? es. Y Entonces, forzados. nadie se lo quiere ¿Sí? No comer es ahí. como, ay, vengan, no es que nos prometieron, no. Es que llegó una fuerza invasora que no pueden hacer nada con ella y los pocos que sobreviven es como, pues en el lindero del Black Forest de pronto sobrevivimos otro rato. Así es. Y todo es malo y se lo quiere comer a uno. Sí, señor, todo es horrible. Entonces, pero me parece interesante, me pareció bien interesante. Los personajes, los arquetipos son también bien interesantes. Ahí de pronto Juanito también se engancharía un poquito. Ahí yo voy a jugar un Witch Hunter, pero hay personajes como The Witcher. Hay como una especie de brujo que caza, se la pasa cazando demonios. Yo no los cazo, yo solo los expulso. Yo solo, Exorcista. sí, yo Bueno, solo los Witcher es de exorcizo. esos juegos en los que tú puedes fácilmente no saber si eres bueno o malo. Hablando de este tipo de Ujú, juegos. Sí, ujú. al final del Eh, día. Sí, en eso donde... y quería llegar ya así, tenemos 2 minuticos para finalizar. Esos jueguitos hoy en día están apareciendo juegos de rol para jugar con malos. The Witcher. Está Marvel Villains, está el Marvel de villanos, donde uno juega como un villano. Eh, bueno, y lo que pasa es que ya hoy en día los juegos de rol son tan versátiles que pues en cualquier momento se le puede... Bueno, Jota, yo tengo una Sí, pregunta. Tú estás Gente ahí, hablando, Skender, muy bien. tú estás hablando de malos, pero generalmente, y basándome en la filmografía y todo esto, todos los medios que consumimos, generalmente los califican más como antihéroes, ¿no? Bueno, sí, también. Es que Deadpool Pues es un antihéroe. lo que pasa es que, bueno, no sé, por The ejemplo, Punisher es un yo lo pongo, digamos, desde el caso de Witcher. En Witcher es tan gris el mundo que realmente lo que tú crees que haces que es bueno, pues termina siendo malo para otros. Ujú. De por sí, uno de los libros empieza con eso de el bien, el mal, ni siquiera es el bien mayor, sino el menor de los males. ¿Cuál es el menor de Sí. los males? Eso es como en lo que tienes que jugarte siempre y es lo que voy a hacer significa el menor de los males. Como un Cthulhu. Mike, yo quiero decirle una cosa a Mike, y es una hipótesis que he estado como masticando últimamente. Lo que pasa es que es cierto lo que estás diciendo, ¿sí? Que ellos no friegan con eso de los alineamientos, pero eso es posible porque durante 30 años ha habido gente jodiendo con alineamientos porque Dungeons dijo cómo creamos arquetipos de personas. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, los PBTAs y todas estas cosas son iteraciones para que se emborrachen, Charon. Sí, por ahí. Antes ya habían empezado a tomar antes. Son iteraciones de todo este tipo de reglas. Entonces, a mí me da una risa cuando yo veo esos videos que se burlan de la noción de las acciones por turno de Dungeons and Dragons, porque listo, te estás burlando, vale. ¿Qué otra métrica propones tú para que se hagan acciones sin que se vuelva un despelote todo? Sin que haya un montón de gente gritando, diciendo, espera, es que me toca a mí, no, venga, yo no he actuado, yo no sé qué, Sí, sí. ta. Eso es una métrica que se planteó inicialmente y que funcionó durante mucho tiempo, ¿sí? Por eso pongo otro ejemplo. Eso es lo que me fastidia el campo de trabajo que tengo yo. ¿Mm? Yo hago un poquito de desarrollo web, pero cada 15 minutos sale un culicagado diciendo, ay, es que las cosas como se hacían antes no funcionan, entonces me acabo de inventar un sistema nuevo. Y bueno, es como, ¿otro? ¿Otro pendejo? ¿Sí? Porque un culicagado no se le dio la gana de aprender lo anterior.
¿Mm? Obviamente el ejemplo diverge un poquito de lo que estoy diciendo, pero Sí. mi punto es como esos puntos donde estos sistemas y nuevo, la evolución de la forma de jugar rol ha mejorado tanto que afortunadamente ya tenemos todas estas opciones. Creo que esa es la forma en la que puedo como mejor cerrar el punto que le quería decir a Mike. Perfecto. Y así es, cada vez tenemos más opciones, un abanico más amplio, ¿sí? En cuestiones, digámoslo así, de comportamiento, no de alineamiento, sino más bien de comportamiento. Sí, eso dice Gerald, eso yo sé, Gerald dice evil is evil, el mal es el mal, la maldad es la maldad, y punto. Un poco estricto el muchacho, pero dentro del contexto de The Witcher, indudablemente funciona muy bien. Es que eso también, ahí hablamos mucho de contextos. Mike dice que el cuento de Dungeons and Dragons, siendo una referencia básica, aplica, pero desde la filosofía, ¿sí? de UX, qué gente tan gomela, es una cosa que no es necesaria o relevante. Sí, pues también creo que la mecánica y los sistemas tienen que ver ahí. Si aporta el asunto de un alineamiento como en Dungeons and Dragons, puede que funcione. En Dungeons and Dragons funcionaba. ¿Sí? Mal que bien funcionaba, ya después nos damos cuenta, pues todo el mundo dice, hey, pero es que no podemos encasillar a los seres, a las criaturas en esos moldes de comportamiento, porque el comportamiento no tiene un molde. Y de ahí empiezan a surgir otras cosas. Pero entonces, recuerden, no le tengan miedo a jugar personajes malvados. Si van a jugar personajes malvados, recuerden estos consejitos que les dimos por acá. Y nada, se les quiere un montón. Juanito, dímelo todo. Quería decir una última cosita y Claro para que lo sí, para pensemos, cerrar. porque en ese punto nuevamente un poquito que entran en el debate de lo bueno y lo malo. Yo creo que hay un concepto social que puede darse, pero creo que este sí no funciona para jugar juegos de rol. Y es que si pensamos que lo bueno es cuando pienso en algo que no solo es bueno para mí, sino para los demás que me rodean, los que están conmigo. Y lo malvado cuando soy egoísta, es decir, cuando lo hago exclusivamente por mi beneficio unipersonal. Tal vez en ese punto podría entrar esta diferenciación de bueno y malvado entre los juegos, pero creo que si entra un personaje malvado pensando en solo lo mío, pues tal vez lo mío, exclusivamente lo mío, es decir, ni siquiera estoy pensando en mi familia o en mis amigos, sino exclusivamente en mi único beneficio. Ya creo que ese tipo de personaje es el que ya entra a ser un poco más incompatible para jugar en una mesa. No, tal vez haya alguien que sea bastante creativo y lo sepa hacer bien, pero sí, yo también pienso que uno debe arriesgarse a jugarse, a ser el malvado y ser el manipulador de pronto dentro del juego. Si sale mal de 20 lo dijo, dice Kender por acá, y así es. Si sale mal, se dijo aquí. Si sale bien, también se dice aquí. De 20 de noche, como todos los lunes, lo dijo, él tiene la culpa, yo asumo la responsabilidad de la culpa. Eso es ser malo. Eso es ser malo, Kender. Pero chicos, también, muchísimas gracias. A mí me lo dijo el Gotica también, no, o sea, eso es ser malos, muchachos, no sean malos conmigo. Se les quiere un montón a todos ustedes ahí en el chat, a Ina, a Kender, a Mike, a Chavito, a Gergato, a Juli, que también estuvo por ahí, a todo el mundo, a Chris. A los Lurkers también se les quiere un montón. A los Lurkers, a Chris, a todos se les quiere un montón. Black, que también nos estuvo acompañando por aquí, a Códice Geek, que también nos acompañó. Hombre, muchísimas gracias. Y por supuesto, Juanito, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cevitas, gracias como cada 8 días. Muchísimas gracias por todo. Se les quiere un montón. Nos vemos de hoy en 8 días con otro temazo y otro debate aquí para que nos divirtamos, para que compartamos un poquito de nuestras experiencias roleras y nos vemos dentro de 8 días. Se les quiere un montón. Nos vemos el jueves. Esperemos que el jueves nos veamos. Teóricamente el jueves. Teóricamente el jueves nos vemos. Entonces se les quiere un montón. Un abrazo, mis hermanos. Chao. Un beso. Chao.